poniendo de igual a igual con Inglaterra en cuanto a su potencia, su tecnología y su ciencia. Otro de los conflictos importantes era en la región de los Balcanes. La península balcánica tenía allí unos cuantos estados que le daban salida al océano a Rusia, ya que el océano del norte de Rusia se congela y no es apto para la negociación y para el comercio. Esa región era muy pretendida por Alemania, por Austria-Hungría, por el Imperio Turco Otomano. Ese era otro de los fuertes conflictos que había ahí. ¿Quién se apoderaba de esa región? Rusia, para poder tener el paneslavismo, esto quiere decir todos los países eslavos juntos en un solo bloque. Austria-Hungría, para expandirse hacia el este. Otro de los conflictos, entonces, es el geopolítico, territorial, dentro de la misma Europa. ¿Qué desencadenó la guerra? Muchas veces leemos en los textos que porque matar un terrorista ruso, un terrorista mató al hijo del archiduque austrohúngaro, entonces se declaró la guerra. Bueno, esto vamos a reverlo porque esto no es así. La guerra es el resultado de una gran situación y de un proceso complejo como es la mayoría de las cosas en las ciencias sociales. De esa complejidad precisamente estamos hablando, de todos estos elementos que yo les estoy explicando. Tengamos en cuenta que en este momento del siglo XX hay muchos imperios en Europa y en Asia. Por ejemplo, Alemania no es un país Alemania, es el imperio germano. Tiene bajo su égida de poder a muchos otros estados bajo el poder alemán. Rusia no es un país, es el imperio ruso. Tiene a muchos países bajo su poder. El imperio turco otomano, que tenía, por ejemplo, a Grecia bajo su poder. Al sur del imperio germano se encontraba el imperio austrohúngaro, también con muchos pueblos bajo su poder. Y estos imperios, con su nacionalismo exaltado, su carrera armamentística, frente a la posibilidad de una guerra inminente, hicieron alianzas. Alemania se alió al imperio austrohúngaro y también de su lado estuvo el imperio turco otomano. A ellas se le llamaron, a esta alianza, las potencias centrales, y la idea era poder generar expansión hacia el este y hacia el oeste, ya que el imperio germano y el imperio austrohúngaro se encontraban en el medio de lo que era Europa hacia el oeste y Europa del este. Para evitar la posible expansión de esta región, se unieron por su lado el Reino Unido, Francia y Rusia, en lo que se llamó el Acuerdo Cordial o el Triple Entente, o los aliados. Entonces tenemos dos alianzas, por un lado las potencias centrales, construidas o conformadas por el Imperio Germano, el Imperio Austrohúngaro, Italia en determinado momento y también el Imperio Turco Otomano, y por otro lado los aliados, conformada esa alianza ofensiva-defensiva por Inglaterra, Francia y Rusia, con el objetivo de evitar el expansionismo alemán o del Imperio Germano. En esas circunstancias, y también con conflictos de competitividad por diferentes tierras en distintas partes de colonias o imperialismo del mundo, es que el imperio austrohúngaro al sur del imperio germano y al oeste de la península balcánica, que tenía dominio sobre varios de esos estados, fue el hijo del archiduque Francisco Fernando, asesinado por un terrorista serbio en Sarajevo. Todos estos son lugares de la península balcánica. Este terrorista, perteneciente a un grupo llamado Mano Negra, lo que estaba haciendo era manifestar en contra del intento del dominio de Austria-Hungría sobre la región de los Balcanes. Al producirse este hecho terrorista, pero que era en defensa de ellos mismos que estaban haciendo los balcánicos, Austria-Hungría envió un ultimátum, una última
oportunidad de que se entregara el culpable serbio de haber matado al hijo al archiduque Francisco Fernando. Como esto no ocurrió, Austria-Hungría dijo que iba a atacar. Pero entonces Rusia, que era parte del gran protector de los Balcanes, porque los Balcanes que estaban al sur de Rusia eran la salida al mar y eran pueblos eslavos que Rusia consideraba de su pertenencia, advirtió que si Austria-Hungría atacaría a los Balcanes, ella intervendría también en defensa. Pero entonces el Imperio Germano advirtió que si Rusia intervenía, también iba a intervenir ella. Entonces los aliados también advirtieron que se iban a poner el juego de alianzas, y de hecho en 1914 lo que pasó fue esto. Por esta última gota que rebalsó el vaso, se puso en juego el sistema de alianzas y se declaró la Primera Guerra Mundial, que se llama así no porque todos los países del mundo hayan intervenido, sino porque las grandes potencias fueron las que estuvieron involucradas, más otras regiones y países que luego se fueron sumando para un lado o el otro del gran conflicto. Un conflicto que cuando empezó nadie se imaginaba que iba a durar la cantidad de tiempo, desde 1914 a 1918, un periodo larguísimo de muerte, de destrucción, de primeros ensayos con armas químicas. Al principio, este nacionalismo exaltado que caracterizaba a los países europeos del momento hizo que los soldados marcharan hasta felices de ir a defender su superioridad, su dominio, su posibilidad de predominio en el poder en Europa. Pero a medida que los años fueron pasando, y no solo los años, los meses fueron pasando y las bajas eran tan terribles y el sistema de vida de Europa se decayó al nivel que decayó, todos cobraron conciencia del conflicto que se había generado, de las terribles consecuencias que esto iba a traer, y ya para nadie esto fue una fiesta, fue una de las tragedias más grandes que tuvo la humanidad, así lo podemos pensar. La guerra se llevó a cabo en dos escenarios. Si tomamos a las potencias centrales, que ya dijimos anteriormente, que son el Imperio Germano al norte, al centro el Imperio Austrohúngaro y al sur Italia y más al sur los turcos otomanos, hacia el frente oriental contra Rusia y hacia el frente occidental contra Francia e Inglaterra. Esos serían los dos grandes frentes de la guerra. Y los formatos que se llevaron a cabo fueron las guerras de posiciones y las guerras de trincheras. Las guerras de trincheras consisten en poner cerca de los lugares fronterizos soldados atrincherados en grandes zanjas con bolsas y alambres para evitar que el enemigo avance. Así pasaron meses y años, muriendo de enfermedades, de gangrena, porque se les congelaban las piernas ahí adentro, la lluvia helada, las bajas temperaturas, el miedo, enfermedades psiquiátricas. Y la otra fue la guerra de posiciones, donde los estrategas deciden cuándo avanzan, cuándo retroceden, cuándo cierran al enemigo en forma de pinza o tenaza. Se utilizaron gases tóxicos, se perdieron todo tipo de vidas, mujeres, hombres, niños, ancianos, profesionales, trabajadores, científicos. Realmente el conflicto tuvo consecuencias de una profundidad inusitada e inesperada para Europa. Y encima de todo esto, en 1917, la guerra empezó en 1914, en 1917 Rusia se retira del acuerdo que tenía con Inglaterra y con Francia. Acuérdense que estas tres potencias formaban el grupo de los aliados. ¿Por qué se retira Rusia? ¿Y qué pierde Rusia por retirarse justo en este momento de la guerra? Porque dentro de Rusia se produce algo que vamos a ver más adelante en otra clase, que es la revolución comunista, la revolución bolchevique, que hace pensar a los rusos de que esta guerra es una guerra del capitalismo y que no le interesa al comunismo, que es el nuevo sistema que se va a conformar a partir de la revolución rusa, pero que eso lo vamos a ver más adelante. Cuando Rusia se retira de la guerra,
parece que el resultado está cantado. La que va a ganar es Alemania, que ya venía fuerte en la guerra, y ahora, perdiendo uno de los grandes oponentes de los aliados, que era Rusia, parece que las cartas ya están servidas. Pero sin embargo, justo en este momento, cuando Rusia se retira, ingresa a la guerra alguien que se estaba iniciando en el camino de transformación a terminar siendo una gran potencia, un país americano que te darás cuenta a estas alturas que es Estados Unidos, que ingresa a la guerra después de que uno de sus buques que llevaba proveeduría a Inglaterra fue bombardeado por submarinos alemanes. Al menos esto es lo que ellos dicen. Esta fue la excusa para que Estados Unidos ingrese a la guerra. Esto todo ocurre en 1917 y en tu libro lo vas a encontrar seguramente con el título de El giro de rumbo o el cambio de 1917. Aquí hace referencia a la retirada de Rusia y al ingreso de los Estados Unidos a la guerra. Estados Unidos ingresa con un gran ejército, no están cansados, no están destruidos, recién ingresan a la guerra y su ingreso es decisivo para cambiar el rumbo y para hacer que finalmente sean los aliados quienes terminen venciendo a Alemania, se rindan los turcos, se rinda Austria-Hungría, caigan los imperios, se desintegra el imperio germano y queda el país Alemania, se desintegra el imperio austrohúngaro y queda Austria y Hungría cada uno por su lado, se liberan todos los estados que estaban bajo el poder de esos imperios, y el imperio ruso también se desintegra y se transforma en la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y se conforma un nuevo mapa de Europa con nuevas relaciones de poder. Y se conforma también la Sociedad de Naciones, que luego evolucionará y será la ONU, y que tiene por objetivo hacer de ahora en más, y después de esta tragedia que fue la Primera Guerra, que los conflictos internacionales puedan arreglarse de forma pacífica y no por un conflicto armado global como fue la Primera Guerra Mundial. Bueno, espero que haya sido lo suficientemente claro. Seguramente vos te vas a ayudar con tu libro, con tu manual Santillana, donde todo esto está explicado, pero era importante que yo pueda decírtelo, que vos puedas sentirme cerca. Ya nos conocemos, que hayas podido tomar apuntes. Esto podés verlo y reverlo todas las veces que quieras. Es una forma de encontrarnos durante este receso especial que estamos viviendo hasta que podamos estar juntos con esa magia que implica el aula. Pero creo que entre las actividades que te mando, este audiovisual, tu libro y tu gran capacidad que sé que tenés, vas a poder lograr entender todo esto y trabajarlo con un sentido profundo. Espero que hayas pasado un buen momento, así todo nuestro aspecto emocional también queda involucrado acá, al vernos, al escucharnos, al ayudarnos, al también entender y transitar las emociones que genera escuchar, leer y aprender sobre un conflicto tan triste que vivió la humanidad y sobre la responsabilidad que tenemos de no volver a generar algo así. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haberme escuchado y de corazón espero que esto te haya servido. Un abrazo grande, un beso para todos y hasta la próxima.